Si usted entiende este mensaje, puede entender gran parte de las decisiones que va a tomar y que está tomando. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 24, Israel estaba al pie del Sinaí, había recibido los mandamientos, había recibido los pactos, había experimentado una experiencia impactante para su vida. Y Dios le dice en uno de esos versículos: altar de tierra harás para mí. Fíjese que ese es un mandato que hasta esa instancia ellos no tenían. Hasta este momento los hombres de fe se atrevían a levantar altares a Dios, pero muy pocos sabían la connotación que tenían esos altares. Abraham levantó altares, Jacob levantó un altar, pero ellos ahora lo reciben como una instrucción. La instrucción de Dios es: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar, diga conmigo lugar, dígalo más fuerte, lugar. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te, ¿qué dice ahí? Bendeciré. Hay una traducción que me encantó la definición, porque la Nueva Traducción Viviente dice: constrúyanme. Fíjese qué interesante. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré y los bendeciré. Fíjese que Dios le está diciendo a su iglesia, a su pueblo, a su gente: si ustedes son capaces de construir un altar, si ustedes son capaces en un lugar determinado levantarme un altar, yo no tengo otra alternativa que ir a ese lugar, a su encuentro y bendecirlos. ¿Cuántos desean que Dios los bendiga? La Nueva Versión Internacional dice: yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Y Torres Amat dice: en todo lugar consagrado. Fíjese, no solamente que había que construir, había que determinar, sino que en todo lugar consagrado a la memoria de mi nombre, allí iré yo y te daré mi bendición. Si usted es capaz de construir un altar, el Dios Todopoderoso será capaz de llegar a ese lugar y bendecirlo. Hace muchos años atrás entendimos que lo que estaba hablando ahí la palabra era de lugares que son consagrados. Hay territorios que trascienden su posición geográfica. Es como que más allá de su posición o virtud, son lugares marcados y señalados por Dios para un propósito específico que trasciende su riqueza particular. Son territorios sagrados. Trasciende su virtud. Si yo le diría dónde esta gente recibió ese mensaje, seguramente que usted no pensaría que ese sería un país próspero o una tierra próspera. Dios se lo dice en uno de los desiertos más áridos, en un lugar inhóspito, en un lugar feo. Diga conmigo feo. Póngale énfasis, acuerde de su suegra y diga feo. Sin embargo, esos territorios trascienden su posición geográfica, trascienden su virtud. No se refiere a una virtud o a un potencial, sino que son lugares especiales porque sencillamente Dios los consagró. Eso es lo que entendimos hace 35 años con 120 muchachos. Que nuestro bendito país no era un país más. Que nuestro bendito país era una tierra de bendición. Y a nuestra manera y como podíamos, agarrábamos un mapa de Argentina, lo poníamos en la sala de jóvenes y todos los jóvenes nos arrodillábamos poniendo nuestras manos sobre el país y deseando que Dios bendiga nuestra tierra, porque no depende de su capacidad, porque no depende de su potencial, ni siquiera depende de su virtud, ni siquiera de la genialidad de sus habitantes, depende de que Dios la eligió. Y eso lo hace distinto. Lo que exalto le da una verdadera preponderancia a las cosas es cuando Dios las señala y las consagra para sí
Eso lo hace distinto. Diga conmigo, eso lo hace distinto. Especial, superlativo, único, incomparable. Tiene el sello de Dios y eso lo hace sagrado. Lo que te hace distinto, lo que te hace diferente, lo que te hace superlativo, es porque sencillamente Dios puso los ojos sobre tu vida. Lo que te hace diferente a los demás es sencillamente la esencia de que Dios puso su sello sobre usted. A mí me gustaría que usted grabe 3 palabras que se van a usar a lo largo de toda la Biblia y que son muy importantes para que usted tenga presente. 3 definiciones muy bíblicas y aplicables en estos tiempos que me gustaría que usted tenga presente. La primera de ellas es consagrar. Lo habrá escuchado muchas veces, pero quizás no entiende de qué se trata. Consagrar es dedicar, separar, disponer aparte algo específico para un uso determinado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo dedico este atrio para lo que estoy haciendo, lo estoy consagrando para una función. Consagrar es ponerlo aparte, dedicarlo y establecer de que eso tiene un uso específico. Quiere decir que cuando los lugares eran consagrados, Dios los determinó para que tengan un lugar específico, una función específica. Se lo pone aparte y no se hace nada con él, no se hace otra cosa más para lo cual fue determinada. Pero también la Biblia habla del término sagrado, eso que muchas veces nos causa mucho escozor porque no lo entendemos. Sin embargo, la palabra sagrada, sagrado, diga conmigo sagrado. ¿Vio cuando usted dice esto es sagrado, verdad? Me dijo uno el otro día, ir a la cancha es sagrada. Y eso que lo estaba diciendo al cilindro de Racing, si me hubiera dicho de Boca por lo menos. Pero cuando la Biblia habla de sagrado, habla digno de veneración o respeto por su carácter o contenido, de origen divino e irrenunciable. Quiere decir que algo es sagrado cuando posee una dignidad que lo hace precisamente respetable. La memoria de mi padre es sagrada. Y no lo estoy idolatrizando, sino que sencillamente su manera de ser, lo que él fue, es digno de un especial aprecio y de una veneración por mi parte como hijo. O sea que cuando hablamos de sagrado, hablamos de digno de veneración, de respeto por su carácter o contenido. Pero también la Biblia habla de profanar. Y en estos 3 conceptos se desarrolla todo este mensaje. Así que anótalo y preste atención. ¿Vamos bien? Hay 2 o 3. ¿Vamos bien? Cuando la Biblia habla de profanar y habla de profanar lo sagrado o lo consagrado, utiliza un término en griego que ahí usted lo tiene, que es koinó o bebeló, que significa hacer común. Diga conmigo, hacer común. Hacer común o atravesar el umbral de lo sagrado a un uso común, sin importancia ni reverencia. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando usted agarra algo que es sagrado, que es algo de una dignidad particular y lo usa como algo común, usted sencillamente está atravesando el umbral entre lo sagrado y lo común. Para Dios no es lo mismo para nosotros. Para Dios lo sagrado es lo sagrado y lo común es lo... Yo no sé por qué a veces mezclamos. Los cristianos últimamente han tenido una capacidad enorme, que cuando tienen que ser espiritual se vuelven carnales, y cuando tienen que ser carnales se vuelven espirituales. Una cosa es lo sagrado y otra cosa es lo común. Entonces de repente nos agarra un ataque de espiritualina y queremos consagrar, y todo es sagrado. El taxi es sagrado, el Uber es sagrado. Y empezamos a mezclar, y Dios no tiene ese concepto. Dios tiene el concepto de que lo sagrado es sagrado y lo común es lo común. Y el error más grande de su pueblo fue cuando cruzaba esos límites y atravesaba y ponía lo sagrado en lo común. Cada vez que estos términos fueron perdidos de vista en cuanto a su consistencia o su contenido, Israel se perdió en su propósito y cometió errores que le costó generaciones completas. Por ejemplo, en un determinado momento los sacerdotes atravesaron lo sagrado de las ofrendas del pueblo y lo pasaron a ser comunes y corrientes.
Dios había determinado que el dinero que daba la gente para la obra de Dios debía ser sagrado. Diga conmigo, sagrado. ¿Qué significa eso? Debía ser digno de veneración o respeto. Dios había determinado que las ofrendas que los hijos de Israel traían tenían que ser consagradas, dedicadas para un uso específico. Pero con el paso del tiempo los sacerdotes se corrompieron. Y los sacerdotes empezaron a abusar de las ofrendas de los hombres. Y empezaron a tomar cualquier cosa y decidir cualquier cosa. Y manejaban lo sagrado como algo común. Y como manejaban algo sagrado como algo común, Dios le dijo: malditos son ustedes porque ustedes profanaron mi nombre. Es cuando usted toma a la ligera su matrimonio. Y usted trata a su mujer o usted trata a su esposo de una manera común. Cuando usted en un altar como este, usted consagró su matrimonio. ¿Cuántos de los que están aquí presentes en algún momento de su vida consagraron sus matrimonios, sus parejas ante Dios? Por ignorancia o no, usted lo hizo. Muchos sencillamente fueron a la iglesia a sacarse una foto. Muchos sencillamente buscaron el cura, el sacerdote o el pastor más adecuado para sencillamente hacer una ceremonia. Y entonces después, con el paso del tiempo, su matrimonio se vulgarizó. No le gusta que hable de esto, ¿verdad? Y entonces dejó de ser sagrado y se transformó en algo común. Y cuando usted le dice: no engañe a su mujer, pero si todos lo hacen. No trate así a su esposo, pero así hay que tratarlo. Y entonces empiezan las corrientes de estos tiempos y empieza a hablar del excesivo protagonismo de la mujer por sobre el hombre. Me estoy poniendo en problemas. Y que somos todos iguales. Y que no hay diferencia entre el uno y el otro. Y yo quiero decirle que biológicamente, de manera composicional, psicológicamente, biológicamente, físicamente, el hombre no es igual que la mujer. Y la mujer no es igual que el hombre. Y Dios hizo al hombre hombre, a la mujer mujer. Y en la repartija la mujer se quedó con la mejor parte del cerebro. El hombre se quedó con una sola cosa. La mujer tiene un pensamiento plural, el hombre tiene un pensamiento unilateral. La mujer desarrolla los dos hemisferios del cerebro, el hombre desarrolla uno solo. Por eso el hombre solo puede hacer una cosa a la vez. Si él maneja, maneja. Si él está mirando fútbol, está mirando fútbol. Y viene la mujer y dice: ¿no te diste cuenta que el nene se hizo encima? ¿Qué nene? La mujer puede hacer todo a la vez. La mujer puede ir al mercado, puede comprar, puede cocinar, puede lavar, puede planchar. También se le queman las cosas, de vez en cuando se le va. Pero puede hacer muchas cosas a la vez. De ahí mi teoría, no lo tome a mal, de ahí mi teoría, que la mujer es la más inteligente. Sin embargo, las corrientes empezaron a transmitir pensamientos que están bien, que las estudiemos y las analicemos. Pero Dios determinó un lugar y lo puso al hombre en un lugar y a la mujer en el otro y estableció que el matrimonio sea sagrado. Y en ningún momento de la Biblia Dios habló de que el hombre tiene derecho de traicionar a su mujer. Porque no necesariamente por una cuestión sexual, sino que va a crear un problema dentro del matrimonio de confianza que no se arregla nunca. Y entonces eso que hemos consagrado en el altar, eso que hemos dicho que es sagrado, lo hicimos común porque todos lo hacen. Y usted no va a creer, pero hay gente que hasta se intercambia de parejas. Pobres. Y entonces mis amigotes que andan por ahí me dicen: ¿y vos no tenés un amante? ¿Vos no tenés otra mujer? Y yo le digo: no, si con una apenas puedo. No hemos dignificado lo que es sagrado. Un hijo sagrado. Es herencia de Dios. Es el fruto de nuestro vientre. Es la promesa de Dios sobre nuestra generación. Sin embargo, lo tratamos al chico con un uso tan de destrato que no nos damos cuenta que estamos perdiendo de vista que eso es sagrado, que Dios te prestó un hijo para que lo administres, para que lo guíes.
Una cosa era lo sagrado, otra cosa era lo común. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces Dios le estaba diciendo a su pueblo que había un lugar que era sagrado, que ellos podían construir un lugar que era diferente a todo, que no era común. Por eso yo siempre les digo que si usted no le puede enseñar a su hijo la diferencia entre venir a una iglesia y venir a un club, estamos en problema. Me da 5 minutos. Ir a la casa de Dios era algo específico para nosotros. Mi mamá, esa que está sentada ahí, indefensa como la ve, con un himnario de gloria en la mano, hizo proezas. Porque cuando nosotros veníamos a la casa de Dios y hacíamos alguna travesura o algo, especialmente David, que siempre lo hacía, no me voy a olvidar nunca en esa reunión de oración, martes, 5 grados bajo cero, 8 de la noche, sin estufa, piso de mosaico. No tenían esas butacas como la tiene usted, teníamos bancos de madera. Y las reuniones de oración, hermano, mejor no se las cuento. Las reuniones de oración era arrodillarte y de vez en cuando escuchabas en el fondo alguna que le agarraba el mal de Parkinson. O se escuchaba esos aleluyas profundos. ¡Aleluya! Era una fiesta y una reunión de oración. Yo bendigo a estos jóvenes porque vienen a la reunión de oración. Tan tristes no son, ¿verdad? Y entonces nos poníamos en un banco largo, David de un lado y yo del otro, y nos llevábamos la bolita para pasar el rato. Y un día David me quiso hacer, ¿cómo se llamaba? El gallito. Y se le escapó la mano y se escuchó en ese frío, en ese silencio, tan, 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 tan. A lo que siguió un pa, 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 pa. Era la casa de Dios. No se podía ir a la iglesia como se iba a cualquier club. No nos vestíamos de la misma manera. Hay gente que viene a la reunión y ni se lava los dientes, hermanos, y cuando uno los tiene a la distancia, ¿vale? Hay otros que ni se bañan, cuando usted los saluda queda pegado. Hay una gran diferencia. Y entonces decimos, con razón, un dicho de mi autoría, no se puede adorar lo que no se dignifica, y no se dignifica lo que no se valora. Yo no puedo adorar mi matrimonio si no lo dignifiqué, y no lo puedo dignificar si no lo valoré. Existe un desapego tan grande en estos tiempos que ya no tenemos sentido de pertenencia. Diga conmigo sentido de pertenencia. No tenemos sentido de pertenencia, y más nosotros los argentinos. Es como que todo da lo mismo y la valorización de los lugares especiales o de aquel espacio o rincón, por más minúsculo que fuera, donde se desarrollaban las experiencias más importantes de la vida, ya no tienen el valor que tenían antes, y en consecuencia lo menospreciamos sin darnos cuenta que para Dios no es lo mismo. Menospreciamos lo que para Dios no es lo mismo. Pero en esta vida y en esto que nos pasa, donde no sabemos valorar las cosas que tenemos, los espacios, el barrio donde nacimos, la escuela donde estudiamos, la casa de la infancia. Para mí no hay otro lugar más extraordinario en la provincia de Buenos Aires que Isidro Casanova. ¡Qué barrio San Carlos! Qué lindo era jugar en el Cañonazo, el fútbol. ¿Te acordás, David? Eso era de guapo, hermano. Tu casa, tu lugar, tu infancia. Los lugares tuyos. Los lugares donde pasaste los mejores momentos de tu vida. Yo, aunque a usted le parezca mentira y puede ser que no me crea, yo extraño mi departamentito perfecto. Y Cecilia también. Porque era así de chiquitito y lo limpiábamos en 2 segundos. Ahí transcurrieron los momentos más lindos de nuestro matrimonio. En el galponcito del fondo de la casa de mis padres. Ahí terminó este empresario
comiendo una vez por día, viviendo en un departamentito que le llamábamos el departamentito perfecto, porque usted sentado de la mesa abría la puerta de la heladera, la puerta de la cocina y la puerta de la calle. Era así de chiquitito. Estaba al lado del taller de costura que tiene mi hermana y yo escuchaba la conversación de todas las chicas. Compartía el baño con todas las chicas y para ir al baño teníamos que andar pidiendo permiso. Ahí en ese departamentito yo recibí los tesoros más extraordinarios de Dios para mi vida. Cuando podía me cerraba en ese pequeño cuarto y me tiraba de boca al piso, en ese piso tan frío, y podía estar horas adorando a Dios, sostenido de la nada, agarrado de la promesa, y diciéndole a mi esposa que recién nos habíamos casado, que no teníamos ni para comer, endeudado hasta las orejas, algún día saldremos de aquí. Ese departamentito, muchas veces cuando voy a la casa de mi mamá, me voy al fondo sin que nadie lo vea verlo. Porque ese lugar es especial para mí. Para Dios no es lo mismo. Pero hemos perdido el sentido de pertenencia. Y ya no valoramos las cosas en nuestro barrio. Ya no valoramos nuestra familia, nuestras pertenencias, nuestros gustos, nuestras costumbres. Yo valoraba cuando mis tíos se sentaban a hablar de su querida Italia. Es más, por si usted no lo sabe, ustedes sí que no lo van a saber, pero había allá por el año 50, más precisamente por el año 45, había un tal Nicola Paone. Un buen italiano sabe de lo que voy a hablar. Nicola Paone era un italiano que vino a cantarle a sus paisanos que estaban acá en la Argentina. Y el hit del momento es la cafetera, que fa blu, que fa blu blu. Y entonces le cantaba y los italianos escuchaban la cafetera que fa blu blu. Y hablaba de la cafetera italiana que cuando servía hacía blu blu. Cantaba otro hit que decía, paisano, paisano, ¿cómo está? No, si yo me merezco un aplauso, les canto, les predico, les hablo, hermano. Y es de un paisano que le escribe la carta a su madre en Italia y le dice, ¿cómo está mi querida Italia? Sé que está destrozada, mamá. Sé que se están muriendo, mamá. Yo no sé si los que me rodean son de Sicilia, son de Nápoles o donde fueran. Lo único que puedo decir es cómo extraño mi bella Italia. Y entonces le cantaba, paisano, ¿cómo está? Extrañando sus lugares. Porque sabían de dónde eran, tenían el sentido de pertenencia. Hoy yo veo a la gente cómo se va de nuestros aeropuertos maldiciendo su tierra. Nos va como nos va porque no hemos aprendido a amar nuestra tierra. Nos va como nos va porque no hemos querido ni un poquito nuestro país. Lo entregamos a merced del que ponga lo que ponga. Y hasta que no se levante una mentalidad nacionalista, hasta que no se levante una mentalidad que defienda lo nuestro, hasta que no se levante una generación que ame los colores de la patria, nuestra nación no tiene destino. Pero yo bendigo a Dios porque hemos aprendido que este lugar no es cualquier lugar. Aquí nacimos, aquí estamos, aquí crecieron nuestros hijos y de la manera que menos nos imaginamos, Dios bendecirá a nuestra nación. Los amigos y compañeros de la vida, nuestros amigos de la infancia. Mi mujer dice que yo soy como Roberto Carlos, tengo 1 millón de amigos. El problema es que ese 1 millón de amigos tiene uno solo y soy yo.
pero mis mejores amigos siguen siendo mis amigos de la infancia. Y hace poco, en una conversación muy linda con unos chicos, me decían, ustedes construyeron el ministerio sobre la base de una amistad que perduró en los años. Yo puedo decir con orgullo que los que comparten conmigo el ministerio son mis amigos por más de 35 años. Nuestros amigos, nuestra iglesia. ¿Me da un minuto, por favor? ¿Cómo cambiamos de iglesia? ¿Cómo ni siquiera valoramos en el lugar donde fuimos llamados, donde conocimos a Dios o donde fuimos ministrados? Hoy es tan fácil de cambiarse de iglesia, que es ver el menú. Si el pastor no está diciendo lo que a mí me gusta, me voy. ¿Qué me ata? Oppenheimer decía en uno de sus últimos trabajos de investigación que uno de los problemas más graves, aunque a usted le parezca mentira, uno de los problemas más graves que atraviesa la humanidad de hoy, de esta humanidad moderna, es la enorme migración sin contenido. Entonces de repente usted va a Londres y encuentra gente de España. Usted va a España y encuentra gente de Londres. Estábamos en Bruselas en un café y de golpe a la vuelta tenía 3 parejas, una de Nicaragua, otra de Rusia, que sé si se puso a hablar en ruso. Yo hasta ese momento perdí conciencia de lo que me pasaba. Y el otro que venía de Alemania. Y usted empieza a ver una enorme rotación de gente porque la gente no se ata a nadie. Nosotros soñábamos con tener nuestra casa, nuestro barrio, nuestro departamento. Hoy usted se sienta a hablar con los chicos y los chicos te dicen, a mí no me interesa, por ahí mañana quiero vivir en Londres, pasado tengo que vivir en España. Hace poco un cliente mío me contaba que tiene una hija de 22 años. Le digo, che, qué lindo, ¿está en Madrid todavía? No, eso ya es historia. Pero si el año pasado me dijiste que estaba en Madrid, no, después se fue a Francia. ¿Y ahora dónde está? En Londres. ¿Y qué hace de su vida la chica? No, va de mochilera. Es así. Entonces no tenemos dependencia, no tenemos sentido de pertenencia y entonces ya cambiamos de pastores como si fuera de cambiar de héroe y cambiamos de iglesia a nuestra merced y a nuestro... Lo que pasa es que la iglesia últimamente no me está dando lo que yo necesito. Esto es como que esto es un McDonald's donde usted elige qué comer, qué no comer. Y yo quiero decirle que esto no es McDonald's, no es la iglesia perfecta. Yo no soy un pastor perfecto, no pretendo serlo. Solamente quiero guiarlos en el conocimiento de Dios y nada más que eso. Pero el sentido de pertenencia. Vaya al Salmo 137. En la antigüedad se valoraba esto. En el Salmo 137 los refugiados de Babilonia decían esto, y me gustaría que usted me acompañe. Ellos lo expresaban de esta manera en el versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ellos se acordaban de su ciudad, ellos se acordaban de su nación. Yo estaba en Londres, en un muy lindo hotel, y de repente andaba buscando a los españoles por el idioma. A los 2 segundos de hablar con ellos, lo primero que me decían, no veo la hora de volverme. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Si estás en Londres, esto es hermoso. No aguanto, hace 6 meses que no veo el sol, me decían. Entonces los que estaban acá extrañaban allá. Y usted cuando viaja, a usted le gusta todo porque va de turista. Pero a los 15 días extraña la empanada. Anda buscando los lugares argentinos que te vendan carne. Y entonces te ponen restaurante argentino. Y usted entra adentro y te dan una masa de 5 kilos para darle a la carne para que se afloje. No es lo mismo. Ellos se acordaban de Sión. Y como se acordaban de Sión, ¿qué hacían? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hacían? Lloraban. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestra zarpa y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraño? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a su paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría.
si no me acordare de Jerusalén, si me olvidare de la tierra de mis pagos, si no enalteciera sobre todas las tierras a Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Jerusalén era horrible, hermano. Yo no entiendo, hermano. La gente dice, ¿fuiste a Israel? Y la verdad que le tengo que ser muy sincero, hermano. Por supuesto que tengo una atracción por ir a ese lugar donde nació Jesús y todo eso, pero no es un lugar muy copado para ir. Las calles son todas de tierra, sopla la arena. De calor hace mucho calor, de frío hace mucho frío. Me dijo un amigo mío, mirá, me hice la aventura del camello, tuve que tirar la ropa. Te deja un olor el camello que no lo podés ver. ¿Qué tenía de grande Jerusalén? ¡Nada! No había nada digno en Jerusalén. Ahora en la modernidad es una ciudad extraordinaria, pero en aquellos tiempos no tenía nada. Yo hubiera querido ir a otro lado, no a Jerusalén. Pero dice, si me olvidare de ti, Jerusalén, si no te levantare por encima de todo, es por eso que para mí Mar de Ajó sigue siendo lo mejor. ¿Usted fue a Mar de Ajó? ¿Cuántos no fueron a Mar de Ajó? Levanten la mano. No existís. La peatonal de Mar de Ajó. Los mismos negocios en los últimos 50 años. El avance de Mar de Ajó fue ponerle 4 globos de iluminación. Qué lindo que quedó. Usted tiene 4 negocios lindos para ir. El resto, mejor no entre. Y en junio me fui a andar en cuatriciclo y me llevé a mi socio, un cheto de zona norte. Y salíamos de comer y me dijo, Ángel, acá no hay ni perro en la calle, me dijo. Si no te levantare Mar de Ajó por encima de Miami, por encima de Londres. Porque ese es el sentido de pertenencia. Ellos decían, si no te levantares, si me olvidare de ti. Por eso hay algunos ricos nuevos que ya se olvidaron de Mar de Ajó. Y usted los ve, gordo, viajando por el mundo, gastando su dinero, cuando nunca ni siquiera hicieron lo mismo por su lugar de pertenencia. Y así nos va. ¿Puedo continuar? Mi querido Mar de Ajó, esperé 40 años para ver lo que vi este año. Un asfalto, hermanos. 40 años. Y se asfaltó la calle. Por fin le dije a mi esposa, el progreso. Pero los olores, los lugares. De noche, ¿te acordás? Jugábamos en un farol en la esquina de casa y jugábamos a agarrar sapos. Y el chiste era tirárselos a Mari, porque a Mari no le gustaban los sapos. Y habíamos aprendido a agarrar los sapos desde el lomo y tirarlos. ¿Quién no cayó de espalda y se llenó la espalda de toritos? ¿Sabe usted lo que es un torito? Ve que usted no tiene cultura, hermano. ¿Sabe lo que es un torito? Es una rosca llena de pinche que para sacarlo te sale la sangre. Las almejas de Mar de Ajó. Ustedes se perdieron esa parte de la infancia porque están con los aparatitos todo el día. Se sientan abajo de un árbol a estar con los aparatitos. A nosotros los aparatitos que mi papá me daba, me bajaba un canasto de la Serenísima cuadrada y nos decía, 4 cuadras para allá está el mar. Si lo quieren disfrutar, me traen este canasto lleno de almejas. Entonces teníamos que ir y enterrarnos de cabeza en la arena, sacar almejas con las manos. El chiste era llegar a la noche y comernos un buen fideo con almejas. Era una patada a la cabeza, dormías hasta el otro día, hermano. Mamá te hacía unos platos de fideos así. Pero era nuestro lugar especial. Un día salgo de Mar de Ajó, encima mi papá un visionario. Mi papá vendió una propiedad muy importante y le dice el ingeniero, ¿qué va a hacer Nicolás con ese? Voy a hacer unos departamentitos en Mar de Ajó.
Y entonces el hombre le dijo, no se fijó Pinamar. Mardejo va a crecer. Y tenía una visión de futuro tan grande que encima fue a Mar de Ajó, no a la parte céntrica de Mar de Ajó, fue al fondo de Mar de Ajó. Allá donde no llega nada, allá al fondo, al Silvio. Yo sé que estoy hablando, usted no sabe qué. Me niego a decir Nueva Atlantis. Y un día salgo con el auto de mi casa, que estoy ahí en el fondo, y paso por la esquina, y en la esquina había un lugar con que con mis primos nos trepábamos de los árboles para jugar a las escondidas, el olor a piña, el olor, corríamos, jugábamos hasta que mi mamá nos llamaba ¡a comer! Y volvíamos desmayados, no nos preocupábamos por nada. Y entonces nos sentábamos a comer. Y salí de mi casa y vi un cartel hermoso de venta. Agarré el teléfono y lo llamé. Le dije, ¿quién tiene ese terreno? Me dijo, lo compro. ¿Cuánto vale? No me importa, mañana lo pago. A mi mujer no le dije nada. Cuando volví, mi mujer se había quedado ese fin de semana. Yo vine para acá, trabajé el fin de semana, la fui a buscar. Y cuando fui me acordé y le dije, ¿sabes, Ceci? Compré el lote de la esquina. Y mi mujer me dijo lo que toda mujer sabe decir en estas ocasiones. ¿Para qué? Era mi lugar. Para Dios, los lugares sagrados tenían esa connotación. Para Dios, los lugares que Él escogió tenían una supremacía tan grande que no le importó que era un desierto o el peor de los lugares. Lo hizo distinto porque Él lo eligió. Entonces a mí me gustaría, y recién empiezo a predicar, que usted sepa cómo son estos lugares, qué nos dejan de enseñanza, qué podemos sacar de ello para nuestros tiempos. En primer lugar, que tu historia personal, tu historia, comienza en un lugar sagrado. Diga conmigo, mi historia comienza en un lugar sagrado. Los grandes propósitos, las grandes historias, los grandes destinos de los hombres que han impactado el mundo empezaron en territorios sagrados. Y es en Horeb, monte de Dios, que Moisés venía de una experiencia bastante dolorosa. Si usted analiza el contexto, el porqué Moisés va a llegar a ese lugar, usted se daría cuenta que no está en el mejor de los preámbulos. Moisés había perdido todo lo que tenía, todo, y no le había quedado nada. A mí me gustaría preguntar con toda sinceridad, ¿cuánta gente presente aquí tengo que ha perdido todo en su vida? Levante la mano porque solo esos me pueden llegar a entender. ¿Cuántos han perdido alguna vez algo? ¿Cuántos han perdido algo o todo lo que tienen? Usted sabe de qué se trata, ¿verdad? Moisés lo había perdido todo. En Hechos capítulo 7, Esteban cuando lo describe dice que Moisés era poderoso en palabras y en obras. Era un hombre instruido en toda la sabiduría de los egipcios. También dice Esteban que fue un estratega militar de los más altos rangos que tuvo la historia de Israel. Moisés era un hombre que fue instruido en la mejor universidad, en la Universidad de Egipto. Estudió el cosmos, estudió la constelación. Era un hombre que disertaba sobre las encrucijadas medicinales que tenían en aquel tiempo. Era un hombre extraordinario. Moisés era un hombre lúcido, un hombre que heredaba el trono de Faraón. Hebreos dice que por la fe él dejó todo, se despojó de las riquezas del trono de Faraón porque a él le pertenecían. O sea que lo perdió todo. Diga conmigo, lo perdió todo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Perdió toda su herencia, perdió toda su fortuna, perdió todo su prestigio. Ergo, 40 años después del hecho que usted ya sabe, usted lo encuentra a Moisés en un determinado lugar. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, padre, con eso tenemos para una hora. Este que era heredero del trono, ahora está cuidando ovejas que no eran de él. Y lo que era peor eran del suegro. Dios me libre, me cubre con la sangre preciosa del cordero que todo lo puede. Trabajar para tu suegro debe ser una experiencia extraordinaria. ¿A cuántos les encantaría eso?
Estaba apacentando ovejas que no eran de él. Estaba en un lugar que no era el de él. En el medio del desierto había perdido el habla. Alguien erróneamente ha dicho que Moisés era tartamudo de nacimiento. Nones. Así es. Moisés no era tartamudo de nacimiento. Moisés se volvió tartamudo. Estuvo 40 años con las ovejas en el desierto. No hablaba con nadie. Perdió el habla. Hablaba, la discusión más grande la tenía con alguna oveja. Ni la mujer lo registraba. Estaba en el peor momento, pero en el versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acercas, quita tu calzado de tus pies, porque él, ¿qué dice ahí? El lugar en que estás, tierra santa es. Lo que lo hizo distinto, lo que lo hizo el mejor lugar del mundo, lo que lo elevó por encima de todo, es que el lugar donde estaba era territorio sagrado. Si vos lográs que tu casa sea un territorio sagrado, eso hará la diferencia. Si logramos que esta iglesia sea un territorio sagrado, eso hará la diferencia. Y no importará camino de cintura cómo lo está o cómo no lo hacen, porque parece que ahora no van a hacer la obra. Estos desgraciados, yo dejé de maldecir a el de la carnicería. Yo cada vez que paso ¿cómo se llama? Pichu Pitu, Chifu, que nos llena de humo cada vez que nos acercamos y todo eso. Yo no estoy en contra de nadie, pero que por lo menos la mesa la meta adentro. Todo el polvo, la tierra que hay. Parece que ahora no nos hacen la obra. Qué lindo que es dar buenas noticias. Pero eso no nos hace la diferencia. La diferencia es que estamos en territorio sagrado. Viene visto la aflicción de mi pueblo, ve por tanto ahora y yo los voy a librar. Recibió la comisión más extraordinaria en un lugar sagrado y empezó la historia del hombre más increíble y más extraordinario de todo, porque todo comenzó en tierra santa. Eso es lo que hace la diferencia. Se convirtió en el hombre más poderoso, pero su comienzo, nuestros lugares sagrados, el lugar que Dios determinó para llamarte. Es hora, muchachos, que usted le den importancia a estas cosas, porque para Dios son importantes. Número 2, en los lugares sagrados se toman, ¿qué dice ahí? Dígamelo usted, grandes decisiones. 3 experiencias muy fuertes Israel vivió en Gilgal. Ahí Josué se preparaba para entrar a la tierra y así se tuvieron que tomar grandes decisiones. Lo primero que vivieron en Gilgal es que Dios les pidió que los hombres sean circuncidados, y usted ya conoce el relato. Dios le dijo a Josué: hazte cuchillos de la piedra, hazte cuchillos del pedernal y circuncida a todos los hombres nacidos en el desierto. 600.000 hombres habían nacido en el desierto. 600.000 hombres curtidos por el desierto, 600.000 hombres con cuero duro. De repente Dios le dice: quiero que le cortes el prepucio. Diga conmigo: ay, no existía la cremita alivianadora, no existía la Novalgina ni ningún calmante. Dios le dijo: hazte cuchillos de la roca, y dice que se hizo cuchillos de la roca. No era el tramontina doble filo que cortaba exactamente, no, era una roca, hermanos. Valiente no fue el primero, valiente fue el segundo. Diga conmigo: cuero duro. Dígalo más fuerte: cuero duro.
Josué se tuvo que parar en lo alto del monte y con una roca en la mano le dijo a esos hombres de guerra: vayan pasando de a uno. Y a medida que iban pasando, literalmente, no se me asuste, Josué tiraba y cortaba. Diga conmigo, cuero duro. Los primeros 10 le prestó atención, pero después de los primeros 100, hermano, el corte era lo que había. Y si la piedra se desafilaba, había que pegarle. Diga conmigo, cuero duro. Dice: y allí Israel fue circuncidado en el collado de Aralot. ¿Y sabe lo que significa el collado de Aralot? La montaña de los prepucios. 600,000 prepucios con algún adicional que iba en el camino que nadie contempló. La tierra se tiñó de sangre. Y esos hombres, a medida que eran circuncidados, caían del dolor y se revolcaron del dolor. Por eso se lo llamó Gilgal. Gilgal significa rodar. Y los hombres rodaban del dolor, se caían por la montaña desmayados del dolor. Allí los circuncidó. Les quitó el exceso de carne para entrar a la tierra prometida. Yo tengo que escuchar alegremente que muchas veces muchos congresos decían: entremos a conquistar la tierra prometida. No sabemos ni de qué se trata, ¿no? Vamos a conquistar Jericó, y cantábamos alegremente allá por los 90. No lo cantes nunca, Gustavo Poetecho, de la iglesia. Los muros caen, los muros caen. ¿Usted escuchó? Y grita: ¡eh! Y los muros caerán. ¿Qué los muros se van a caer, hermano? No cayó ni tu prepucio, va a caer un muro. A estos se les cayó el prepucio. Dice que se quedaron en Gilgal hasta que sanaron. Y entonces la segunda experiencia es que ellos no pudieron avanzar si no eran sanados, pero la segunda experiencia es que celebraron la Pascua. Comunión con Dios, comunión con los hermanos. Dios les dijo: miren, muchachos, si no hay comunión entre ustedes, no sueñen con la tierra prometida. Primero les quito el exceso de carne, después tienen que aprender la comunión. Y lo tercero y último, dice que aquel día el maná cesó. Aumento de responsabilidad. ¿Qué significa eso? Se terminó lo que se daba. 40 años que caía la comida del aire. Dijo: aquel día cesó el maná y nunca más volvió el maná. Y a partir de esa época Israel comía lo que sembraba. O sea, se terminó la buena vida. Decía el que tenía al lado: se terminó la buena vida. Acá en la tierra prometida vas a tener que trabajar, vas a tener que esforzarte, vas a tener que pagar el precio, vas a tener que madrugar, vas a tener que estudiar. Sí, es así la bendita vida. Mi hija me contaba que el otro día fue, no sé, a una, ¿cómo es que se llama? Que fue una práctica. Y me dice: papá, me trataban así. Le digo: ¿para qué vayas a buscar un trabajo? 3 cosas. Entonces vaya conmigo a Josué capítulo 5. ¿Me hace el favor? ¿Me está recibiendo, hermano? Solo necesito 10 minutos más. Por favor, dénmelo, si no me voy con el mejor mensaje. Josué capítulo 5. Imagínese el campamento. Podríamos decir que Gilgal fue un lugar de dolor. ¿Quién no pasó por Gilgal? Podríamos decir que Gilgal fue el lugar donde tuvimos que aprender a amar al hermano. Mira que hay gente difícil de amar, ¿eh? Yo te entiendo si no me amás. La verdad que tienes razón. Tienes un carácter, hermano. En Gilgal te toca amar. Tragar. Masticar. Gana de acogotar, pero recluirte. Amar. En Gilgal. Diga conmigo: territorio sagrado. Pero vaya al versículo 13 del capítulo 5, lo encontró. Entonces Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no,
Mas como el príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es, dígamelo usted, lo mismo que a Moisés. En los lugares sagrados tomamos decisiones. Y Josué dijo: acá estoy. En los lugares sagrados es cuando hacemos el corte de lo que nos duele. Es en los lugares sagrados donde Dios te pide lo que te va a doler. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo por Gilgal ya pasé. Me conocí Gilgal, Getsemaní, todas. Y lo único que le pido a Dios es que ya está. En un territorio sagrado usted va a tomar grandes decisiones. Diga conmigo, grandes decisiones. En los lugares sagrados recibimos revelaciones impactantes. Es Jacob que, corriendo de su hermano en Betel, tiene una visión extraordinaria. Ve que los cielos se abrieron y que ángeles de Dios que suben y descienden. Jacob, el tramposo, el suplantador, jamás imaginó que Dios tenía planes para con él. Jamás imaginó, porque había hecho las cosas muy mal. Fue un tramposo. Y él jamás imaginó que Dios tenía planes con él. Dios le mostró en Génesis 28 que los cielos estaban abiertos. Dios le mostró presencias angelicales a su disposición. Dios le mostró que conocía en persona al Dios de sus padres. Dios le mostró la tierra donde él estaba. La tierra que estás te la daré a ti y a tu descendencia. Dios le dijo a Jacob que sus hijos serían poderosos y enormes sobre la tierra. Dios le dijo a Jacob que lo iba a guardar siempre, que lo iba a prosperar. Dios le dijo a Jacob que lo traería otra vez a su casa. Y cuando despertó Jacob dijo: qué terrible que es este lugar, yo no lo sabía. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Es aquí donde Dios te abre los ojos y recibís revelación. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Muchachos, a ustedes le hablo. Ustedes que están averiguando qué van a hacer con su destino, en los lugares sagrados hay revelación para lo que Dios quiere sobre sus vidas. Y a los 14 años, Dios me mostró en un lugar bendito, lugar sagrado, que Él tenía planes conmigo. Y yo dije: ¿cómo puede ser que Dios tenga planes conmigo con lo que soy? Es en los lugares sagrados que Dios te muestra sus planes. Dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Si lográs que en tu habitación, que en tu cuarto, que en tu iglesia se transforme en un lugar sagrado, Dios en esta misma noche te puede mostrar qué decisión tomar, a dónde ir y qué hacer de tu vida. ¿A cuánto le gustaría eso? Dele un fuerte aplauso a Dios. En los lugares sagrados aprendemos a pactar. Entramos en comunión con Dios. Me voy a apurar. En el Sinaí, Dios le mostró el pacto a su pueblo. Dice que el Sinaí, que la montaña temblaba porque Dios la había tomado. Dice que nadie se podía acercar. Dijo que Moisés dijo: estoy espantado y temblado. Dice que los animales que tocaban la montaña caían muertos. Dios le dijo a los hombres que no se acerquen a la montaña porque la montaña había sido tomada por Dios y era un lugar sagrado. Dice que había truenos y relámpagos y trompetas que se aumentaban y sonaban a la voz de Dios. Dios hablaba, Moisés escuchaba. Lo que habrá sido el Sinaí. Ver que la montaña se movía, ver que la montaña se conmovía. El apóstol San Pablo, o el escritor a los hebreos, dice en Hebreos: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, los cuales la que oyeron dijeron: que no nos hable más. Cuando Moisés descendió del Sinaí, dice que le pidieron que se ponga un velo en el rostro porque su cara iluminaba. Allí le dio pactos.
Y allí Dios le juró a Moisés que mientras el sol existiera, había un pueblo bendito sobre la tierra que se llamaría Israel. Y yo quiero decirte que, por si usted no se imagina, que esos pactos todos nosotros los hemos heredado y son promesas para nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Yo en los lugares sagrados he aprendido a pactar con Dios. Y un pacto no se rompe. ¿Saben por qué estoy aquí? ¿Sabe usted por qué estoy acá? No solo en el país, aquí como pastor, aquí sirviéndole. ¿Sabe usted por qué estoy aquí? Porque hace 34 años hice un pacto. Yo hice un pacto en un lugar sagrado. Él me mostró sus planes y Él me dijo: quiero hacer esto con vos. A los 14 años. Mi peor pecado, ser joven. Yo lo creí. Y yo hice pacto con Dios. Y los pactos no se rompen. Y Dios me dijo: si me crees, yo un día te voy a llevar por el mundo. Él lo hizo, yo también. Algún día tus hijos van a vivir en esa iglesia que tanto deseas. Hace 34 años que en un lugar sagrado yo experimenté el poder y la gloria de Dios y dije: ese es el Dios que quiero servir. ¿A cuánto le gustaría entrar en pacto con Dios? En los lugares sagrados nunca se olvidan y siempre se vuelve. Dice que Abraham pasó por una tierra entre Betel y Jai. Y dice que levantó un altar a Dios. Y dice que cuando levantó un altar a Dios, Dios se le mostró a Abraham. Y le dijo: Abraham, esta es la tierra que te voy a dar a ti. Y te voy a bendecir y te voy a hacer grande. Y usted conoce la historia. Pero resultó ser que Abraham, cuando vino la prueba, se fue a Egipto. Y Egipto le trajo dolor. Se olvidó de su territorio, de su posición, de su certeza, de su convicción, de su llamado. Y se fue a Egipto, y de Egipto lo sacaron a patadas. Y entonces Abraham tomó una decisión. Quiero que usted me acompañe. Vaya conmigo a Génesis. Génesis capítulo 13. Verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, pero volvió. Subraya esa palabra. Diga conmigo: volvió. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tierra, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. El lugar sagrado te hace volver a tu convicción. Por eso a mí, cuando la gente me presenta la renuncia, yo me divierto. A mí, cuando la gente me viene y me dice que es su ministerio, que no quiere más y que esto que el otro, yo me divierto. Porque no te llamé yo, te llamó Dios. Y cada vez que hagas contacto con la tierra sagrada, cada vez que hagas contacto con la tierra, el lugar sagrado, Dios te va a recordar para qué fuiste llamado y vas a volver. Diga conmigo: a volver. Termino en esta noche. El contenido de lo sagrado hace la diferencia. Diga conmigo: el contenido de lo sagrado hace la diferencia. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de promesas? Usted lo sabe, ¿verdad? A mí me gustaría que usted lea esto, por ejemplo. ¿Lo alcanza a leer o necesita anteojo? Bueno, si usted no lo puede leer, porque hay algunos que están así en el fondo. Mire esto. Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá
en la tierra, lo puede leer, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pare, yo le pregunto, quiero hacerlo razonar. Si esta palabra es literal, yo la única manera que tendría de alcanzar la bendición es yéndome a Palestina. Yo me tendría que ir a ese lugar porque en ese lugar está la bendición. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todas las promesas que fueron para Israel son para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por el sacrificio de Cristo, Pablo lo dice clarito en Gálatas, y puedo hablarle tú una noche de eso. Lo cierto es que dice que los que somos de fe heredamos con el creyente Abraham, heredamos las promesas y los pactos. Pablo lo dice clarísimo. Eso quiere decir que si Dios nos va a bendecir en la tierra que Él nos da, no me tengo que ir a Palestina, me tengo que quedar en la tierra que Dios me dio. Lo que yo tengo que saber, si el lugar donde estoy es la tierra que Dios me dio. Si el lugar donde estoy es la tierra que Dios me dio, innecesariamente no podemos llegar a otra conclusión. Si estás en el lugar que tenés que estar y que Dios te dio, Dios te va a bendecir. Yo no tengo problema que te vayas. A mí muchos me dicen, yo me voy porque hay otra oportunidad. Es lógico, está bien, yo no soy un tonto, yo viajo, yo sé lo que es. El problema no es ese. El problema es saber qué lugar es el que Dios me dio. Como yo, Ángel Gabriel Caputo, DNI 22381361, 3 del 10 del 71, entendí que el lugar que Dios me dio es en Argentina. Yo sé que la bendición de Dios solo la puedo vivir en Argentina. Mire lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 28, verso 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país. Ya no habla de tu tierra, ya habla de ¿qué? Dígamelo usted. O sea, no solamente está hablando de un territorio, está hablando de un país. Mire cómo lo tengo. La pregunta que a usted le quiero hacer en esta noche es si identificas lo que te rodea como algo que Dios te dio. ¿Usted identifica su país, su territorio, su lugar como algo que Dios le dio? Séame sincero. Porque si usted identifica que el lugar en que usted está es lo que Dios le dio, entonces aquí seremos bendecidos. Número 2, mire lo que dice ahí. ¿Te sentís parte de esta nación, ciudad, iglesia, ministerio? Porque si te sentís parte, si este es tu territorio y si el territorio Dios lo ha consagrado, no tenemos otro destino más que la gloria. Y por último, si esto es verdad, ¿te animas a vivirlo en medio de esta circunstancia? Es por eso que esta noche es noche de definición. Todos con sus rostros inclinados.